estruendo de muchas aguas se escucha. Verso 1 y verso 5. Hechos capítulo 6, verso 1 y verso 5. Dice la palabra de Dios de esta manera. Hechos capítulo 6, verso 1, verso 5. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta mañana. Amén. Quiero predicar por los siguientes minutos bajo el tema, amén, gloria al Señor, un común dispuesto. Amén. Felipe era uno de los 7 primeros diáconos. Este no era el apóstol Felipe, era un Felipe distinto que al parecer vivía en Cesarea. En Hechos capítulo 21, verso 8 al verso 9, se habla que por lo tanto sería un judío griego. Más adelante leemos que tenía 4 hijas que profetizaban. Aunque Felipe fue ordenado diácono, llegó a ser un poderoso ministro del evangelio, del evangelismo. Un avivamiento siguió su ministerio en Samaria y Dios lo confirmó con señales y milagros. Podemos ver que este hombre se entregó a la voluntad de Dios. Cuando dejó el avivamiento en Samaria y viajó al desierto para predicar a un solo hombre. Esto debe ser un ejemplo para nosotros. Un hombre del común y corriente fue usado extraordinariamente por el poder de la presencia de nuestro Dios. Un hombre, amén, que Dios lo eligió, amén, para que evangelizase, para que fuera un gran hombre, amén, en las manos del Señor. Felipe no tenía un reconocimiento como lo tenía Felipe, amén, el apóstol. No, era un Felipe distinto, un Felipe, amén, común y corriente como usted y como yo, amén, que el Señor lo usó extraordinariamente. Podemos entonces decir en esta mañana que no necesitamos, amén, ser grandes teólogos, no necesitamos ser grandes estudiosos para ser usados por la mano del Señor. El Señor escogió a hombres pescadores, a hombres, amén, que no habían estudiado, hombres, amén, común y corrientes, para Él poder mostrar el poder que Él podía hacer en cada uno de ellos. Por lo tanto, vengo a decir en esta mañana que nuestro Dios usa a hombres del común y corriente para dejar avergonzados, amén, aún a los sabios y aún a los más intelectuales, porque el Señor no necesita conocimiento, el Señor necesita transformar vidas, el Señor necesita hacer que el mundo conozca a un Dios que vive, a un Dios que reina, a un Dios que rompe cadenas, a un Dios que rompe ligaduras. Amén. El conocimiento es válido para nuestra sociedad, pero no es válido para la salvación. El estudio es válido para nuestro conocimiento, para lo que estamos en la tierra, mas no es el conocimiento que nos salva. En Hechos capítulo 8, verso 1, se lee que la gran persecución en Jerusalén, aleluya, en Jerusalén, gloria al Señor Jesucristo, esparció la iglesia por todas las regiones de Judea y Samaria. No obstante, los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Podemos mirar en Hechos capítulo 8, verso 1, amén, que la Biblia dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Esto nos deja saber que Judea y Samaria estaban excluidas en la comisión. Era la voluntad de Dios que ambas providencias recibieran el evangelio
evangelio después de Jerusalén. Gloria al Señor. Los samaritanos eran una raza mixta, tenían sangre judía y sangre gentil. Por esta razón el evangelio tenía que ser predicado a ellos antes que a los gentiles. Samaria quedaba en el centro de Palestina, al sur de Galilea y al norte de Judea. Una vez cuando Jesús iba a Galilea, pasó por el país de los samaritanos. Se detuvo a descansar cerca de Sicar, no muy lejos de la ciudad de Samaria. A causa de su ministerio a la mujer cerca del pozo, mucha gente aceptó a Jesús como el Cristo, como habría abierto el camino en los corazones de la gente por el mensaje del evangelio. Aquí podemos entonces mirar que Jesús, amén, predicó a los samaritanos, a esta mujer samaritana, amén, que había estado, amén, tratando de llenar un vacío que había en su corazón con los hombres, amén, y nunca los hombres pudieron saciar ese vacío. Pero cuando Jesús llegó a ese lugar de Samaria, a ese lugar de los samaritanos, Jesús, amén, le presentó el agua de vida. Jesús le presentó el agua que fluye, no el agua, amén, que nos sacia de hacer por un momento, no, es el agua que fluye dentro de nosotros, que corre para vida y vida eterna. Jesús le presentó el mensaje de salvación a esta mujer, y esta mujer comenzó a predicar y comenzó a anunciar el evangelio y decir: este es el Cristo, este es el Mesías, este es aquel, aleluya, aquel a que puede salvar, este es aquel, amén, que conoce mi vida y conoce tu vida, amén. La gente le dijo: ya no, amén, ya no sabemos que es por tu testimonio, sino que sabemos ahora y entendemos porque nosotros lo hemos conocido. En esta mañana vengo a decir: no es simplemente dar testimonio, también hay que dar testimonio de que hay un Dios que tú lo puedes conocer, que tú también lo puedes experimentar, ya no por mí, sino por tu propia experiencia. Amén. La mujer samaritana dijo: yo he experimentado ese poder, yo tomé el agua de vida. Pero los hombres de la mujer, pero la gente de Samaria dijo: ya no creemos por tu dicho, sino que creemos porque yo también lo experimenté, yo también tomé del agua de la vida eterna, yo también tomé de esa agua viva. Vengo a decir en esta mañana: nosotros y tú también puedes tomar del agua de vida. Solamente tienes que disponer tu corazón, tiene que haber un hombre común dispuesto a recibir la voluntad de Dios en su vida. Gloria al Señor. El mensaje de Felipe en Hechos capítulo 8 verso 4 leemos que los creyentes fueron por todas partes predicando la palabra. Por tanto, Felipe predicó la palabra en Samaria. Pero alguien se preguntará: ¿qué predicó Felipe? Si Felipe no era un hombre conocido, si Felipe no era un hombre de letras, si Felipe no tenía un título, amén, como el maestro que estuvo frente a Gamaliel, no, nunca tuvo un título como el mejor teólogo. Pero ¿qué mensaje predicó Felipe? Un hombre común, un hombre dispuesto, amén, a hacer la voluntad de Dios. Podemos entonces mirar en Hechos capítulo 8 verso 5, podemos ver lo que predicó Felipe. Felipe, amén, predicó, amén, ese mensaje muy sencillo. Él predicó en el verso 5, dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A quién les predicaba? A Cristo. No les predicaban las filosofías, no les predicaban, amén, los grandes maestros de la filosofía de aquel tiempo, los grandes teólogos de aquel tiempo. No, lo que les predicaba Felipe era la palabra de Cristo. Les predicaba al Cristo resucitado, les predicaba aquel Cristo que cambiaba, aquel Cristo que transformaba vidas, aquel Cristo, amén, que aún mismo venció a la muerte y que no estaba en una tumba, sino que había resucitado. Por lo tanto, Felipe predicaba a Cristo. No predicaba ninguna otra cosa, sino que predicaba solamente a Cristo.
El verso 12 nos habla, amén, que él predicaba lo siguiente: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Él anunciaba el evangelio del reino de Dios. Esto era lo que predicaba Felipe. Felipe predicó, amén, a Cristo. Felipe predicó y anunció el evangelio del reino de Dios. Él dijo: lo más importante no es aquí en la tierra, es el reino de los cielos. Por algo Jesús dijo cuando ascendió al cielo: hoy, aleluya, varones israelitas, ¿por qué miráis al cielo? A este mismo que vistes ascender al cielo, este mismo volverá por segunda vez. Felipe estaba seguro de lo que él predicaba. Felipe dijo: yo predico a Cristo, yo predico el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es más grande. El reino de los cielos es poder y gloria. El reino de los cielos es salvación. El reino de los cielos es perdón de pecados. El reino de los cielos es la nueva Jerusalén. Era lo que predicaba Felipe. Felipe no predicaba ningún otro mensaje, solamente predicaba a Cristo y el reino de Dios y su justicia. El verso 12 dice que, amén, también Felipe predicaba el nombre de Jesucristo. Felipe predicaba el nombre de Jesucristo. Felipe predicaba y anunciaba a Cristo, anunciaba el reino de Dios y predicaba en el nombre de Jesucristo. Era un mensaje simple, no tenía homilética, no tenía, amén, ninguna referencia teológica. Simplemente predicaba a Cristo, predicaba el evangelio del reino, predicaba el nombre de Jesucristo. Vengo a decirle, iglesia, no necesitas ir a un instituto bíblico, aunque, aleluya, nos abre más, aleluya, nuestro entendimiento y nos hace saber más de la Biblia, pero no es necesario ir. Jesucristo, cuando tan solamente si tenemos el nombre invocado sobre nuestra vida, no es la ciencia que transforma al hombre, no es la teología que cambia el nombre, no, es Jesús que cambia el nombre, es Jesús quien transforma vidas, es Jesús quien rompe cadenas, es Jesús que en ese nombre se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que en ese nombre hay salvación y que fuera de él no hay otro. No hay que, aleluya, dejar a un lado el nombre de Jesús. Muchos me dirán, pero yo soy muy anciano y no sé mucho de la Biblia y no puedo hablarle a un alma. No, aleluya, no importa tu edad, no importa si eres anciano, no importa si no sabes leer, no sabes escribir. Vengo a decirle que si tan solo hablas en el nombre de Jesús, si tan solo hablas del reino de Dios, si hablaras solamente de lo que Dios hizo en tu vida, con eso es suficiente, porque Dios hará el resto. Dios hará el resto. Yo conozco a una anciana, amén, que no sabe leer, no sabe escribir, amén, pero cuando ella escucha la palabra de Dios, pero ella cuando, aleluya, se sabe algunos versos de memoria, y con esos 3 o 4 versos de memoria que ella se sabe, ella evangeliza. Y me dirá, ¿cuántos años tiene? Pues tiene más de 70 años, amén, más de 60 años, perdona, y todavía anuncia el evangelio. Entonces, ¿qué estás esperando, joven? ¿Qué estás esperando, amado hermano, para anunciar la palabra de Dios y decir: no sé mucho de la Biblia, pero sé cuál es el nombre que salva, cuál es el Cristo que restaura, cuál es el nombre de aquel que rompe cadenas? Eso es suficiente. Jesús hará el resto. Jesús salvará a los perdidos. Jesús revelará su nombre. Jesús revelará quién es Él. ¿Y para qué ha venido? A salvar a la humanidad. Esto prueba que cuando predicamos la palabra debemos predicar a Cristo, el reino de Dios y el nombre de Jesús. También prueba la conexión cercana entre el reino de Dios y el nombre de Jesús. Hay un reino
y hay un rey. ¿Cuál es el reino? El reino es los cielos. ¿Y cuál es el nombre del rey? El nombre del rey es Jesús. Los resultados del avivamiento en Samaria habían resultados distintos que siguieron a la predicación de la palabra en Samaria. La gente unánime escuchaba atentamente lo que a Felipe les estaba anunciando. El verso 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Aquí podemos ver que la gente unánime escuchaba atentamente la palabra de Cristo, el evangelio del reino, el nombre de Jesucristo. Pero también había milagros que se oían. Hay 7 cosas importantes en lo que predicó Felipe. Amén. Y cuando él predicó, hubieron 7 resultados. Y el primer resultado es que la gente unánime escuchaba atentamente. Segundo, había milagros que se oían. Tercero, había milagros que se veían. Amén. Aquí habían 2 tipos de clases de milagros. Había milagros que se oían y había milagros que se podían ver. Entonces vengo a decirle, aunque usted no lo vea, amén, puede oír el milagro. Aunque usted no pueda oír, usted puede ver el milagro de Dios. De cuarto, había gran gozo en la ciudad, dice el verso 8. El verso 8 dice: así que había gran gozo en aquella ciudad. El verso 12 dice que se bautizaban hombres y mujeres. Número 6, amén, número 6, se bautizaban en el nombre del Señor Jesús, dice el versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 7, recibían el Espíritu Santo cuando los apóstoles les imponían las manos. Verso 17, esto deja ver el resultado que hubo en Samaria, el avivamiento. Había gente unánime que escuchaba el mensaje de Felipe. Había milagros que se oían, que se veían. Había gozo en la ciudad. Había hombres y mujeres que se bautizaban en el nombre de Jesús y recibían el Espíritu Santo. Esto no es un mensaje distinto, no, es el mismo mensaje que predicó Felipe, es el mismo mensaje que usted y yo conocemos. Y ese mensaje, cuando vamos en el poder del Espíritu de Dios, y la gente tendrá que decir: yo quiero oír de ese Jesús de Nazaret, yo quiero escuchar de ese Dios que hace milagros, yo quiero ver los milagros en mi vida. Yo no solamente quiero escucharlos, no, yo quiero verlos, yo quiero experimentarlos, yo quiero ver que su nombre sea invocado sobre mi vida. Yo quiero ver el poder de Dios reflejado en mi vida. El evangelio tiene el poder que cambia, que transforma vidas. El mensaje de Felipe fue sencillo, pero tuvo resultados. ¿En qué manera fueron salvos los samaritanos? Los samaritanos fueron salvos, amén, primero porque escucharon el evangelio. Amén. ¿Por qué fueron salvos los samaritanos? Escucharon el evangelio. Amén. Segundo, creyeron en el evangelio. ¿Qué hicieron en el segundo lugar? Creyeron en el evangelio. Amén. Tercero, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y número 4, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo para hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pues tengo que hacer lo que hicieron los samaritanos. Escucharon el evangelio, creyeron en el evangelio, se bautizaron en su nombre y recibieron el Espíritu Santo. ¿Será otro mensaje? ¿Será otro evangelio que predicó Felipe? No, es el mismo evangelio que usted y yo predicamos. Predicamos a Cristo. Amén. Creemos en Cristo, creemos en su nombre para perdón de pecados y recibimos su nombre como sello de que somos hijos de Dios. Ya no seremos criaturas, sino que seremos hijos de Dios, reconocidos por aquel
que cuando un niño, cuando un bebé crece, ¿qué es lo que se hace para que, amén, se reconozca delante de la sociedad que hay un padre y hay una madre? Pues lo que sí hay que hacer es que ese niño hay que hacerlo registrar, y se hace registrar con el nombre del padre y con el nombre de su madre. Por lo tanto, igualmente es en el nombre de Jesús. Somos bautizados y somos nueva criatura. Entonces necesitamos registrarnos en el libro de la vida, y para ser registrados en el libro de la vida tiene que haber un sello, y ese sello es el Espíritu Santo que nos hace saber que somos hijos de Jesús, que no somos criaturas, sino que somos sus hijos, porque hemos sido sellados con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué vinieron los apóstoles de Jerusalén? A Pedro le fue dado las llaves del reino, ya que los samaritanos eran parte del origen gentil. Era necesario que Pedro, aleluya, abriera la puerta, amén, del reino para ellos. Amén. Segundo, los apóstoles no hubieran venido, amén, no hubieran venido, los samaritanos habrían podido pensar que ellos estaban separados de la iglesia en Jerusalén. Recibir el Espíritu Santo bajo el ministerio de los apóstoles le demostró que eran parte del ministerio de la misma iglesia a la cual pertenecían los creyentes de Jerusalén. Por lo tanto, tenía que ser de suma importancia que vinieran los apóstoles, pues Felipe simplemente era alguien del común, alguien que predicaba el evangelio del reino de Dios. Pero ellos también tenían que saber, los samaritanos, que no eran excluidos, amén, de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, sino que eran la misma iglesia. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron que venir y decir: ustedes no están separados, ustedes están unánimes juntos, porque tenemos el mismo nombre, hemos sido bautizados en el mismo nombre, pero también necesitan ser sellados en el mismo nombre. Por lo tanto, los apóstoles vinieron, y cuando llegaron a Samaria, dice la Biblia de esta manera: ¿por qué no tenían que esperar? El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, pero ahora que el Consolador ha venido, ya no hay necesidad de esperar a un hombre. Solo tienen que arrepentirse, bautizarse, creer y recibir. En otras palabras, usted necesita que venga alguien conocido, de gran renombre, para que diga: si él no viene, entonces yo no me arrepiento. Si él no viene y no me bautiza, entonces nadie más me bautiza. Si él no viene a predicarme, entonces no me arrepiento. Pues los samaritanos dijeron: no hay que esperar que venga otro. No, vamos a creer en la palabra que ha sido predicada, vamos a creer en ese nombre que fue invocado, y vamos a creerle a él, porque él es el que perdona pecados. No es el hombre que salva, es Jesús quien salva, es Jesús quien rompe, es Jesús quien trae salvación a la humanidad. Así que no hay que esperar a otro hombre para que nos predique. No, simplemente hay que creer en Jesús, arrepentirnos, bautizarnos, creer y recibirle a él, no al hombre. Simón el mago, antes de que Felipe viniera a predicar el evangelio, la persona, amén, que llamaba la atención de los samaritanos, era un mago llamado Simón. Había engañado a la gente, haciéndoles creer que con sus artes mágicas demostraba el poder de Dios. Fue impresionado por los milagros que tuvieron lugar y se presentó para el bautismo. Simón, amén, vino delante de la predicación de Felipe. Simón era el que conocía a los samaritanos. Simón era el gran mago de aquella ciudad. Era el que hacía milagros, era el que hacía exorcismos, amén, era el que echaba fuera demonios, amén, era el gran líder, amén, de los samaritanos. Era el gran mago llamado, amén, el que hace milagros, el que muestra el poder de Dios. Y los samaritanos le creían más
a Simón. Pero cuando llegó Felipe a Samaria, Simón, aleluya, el que había engañado a la gente con sus poderes, ahora tenía que quedarse callado, porque fue impresionado por el poder de Felipe, no por el poder del nombre que predicaba Felipe. Cuando Felipe llegó, no era el más conocido en Samaria, no era el gran apóstol, no era el gran predicador, no, era simplemente Felipe. Pero cuando llegó, Simón dijo: este común y corriente tiene algo que yo no tengo. Este común y corriente que ha venido a Samaria por primera vez tiene algo que lo hace diferente. Y Felipe, cuando comenzó a predicar, la gente que había sido engañada por Simón dijo: ya no vamos a ser más engañados por Simón. Ha venido alguien mejor, ha venido alguien que nos ha quitado la venda de los ojos. Ya no son por los poderes mágicos, no, es por el poder de Dios. Ya no es por la hechicería, no, es por el poder de Jesús. No hay que ir a un adivino, no, hay que ir a Jesús de Nazaret, el que conoce los pensamientos, el que conoce la vida, es Jesús de Nazaret. Y Samaria se regocijó y dijo: ya basta de tanta estafa. Hay uno que sí vive, hay uno que sí conoce, hay uno que no adivina. Es Jesús de Nazaret, el que salva, el que hace milagros, el que sana enfermedades. Es Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Oh, cuando llegó entonces, amén, Felipe, al ver que la gente recibía el Espíritu Santo, amén, Simón trató de comprar, amén, el poder que tenían, amén, los apóstoles. Amén, él trató, amén, de hacer lo mismo que hacían ellos. Pero Pedro le amonestó severamente, diciéndole que en su corazón no estaba recto, amén, a la vista de Dios, que estaba, amén, en hiel de amargura y prisión, amén, de maldad. Gloria al Señor. No sabemos con qué certidumbre el Simón fue salvo o no. No sabemos, amén. Pero dice la Biblia que Simón se había arrepentido, que Simón había sido bautizado, amén. Pero Simón, amén, aleluya, simplemente había sido bautizado por emoción. Se había arrepentido simplemente por emoción. Simón no se había arrepentido completamente, porque Simón, al ver que los apóstoles imponían las manos sobre ellos, recibían el Espíritu Santo. Y Simón, que se había arrepentido, Simón que se había bautizado, ahora Simón le dice: yo también quiero tener ese poder. ¿En cuánto me lo vendes? Esto deja saber, mi amada iglesia, mi amado hermano que me escucha, mi amado amigo que me escucha. Muchas veces en nuestra misma iglesia hay hermanos que se han arrepentido, se han bautizado, pero todavía no han sido transformados por el poder de Dios. Todavía andan, amén, como en el mundo. Todavía andan visitando hechiceros. Todavía andan buscando adivinos. Todavía andan buscando personas, amén, que le busquen un remedio, amén, para ser sanos. Porque Jesús no lo ha podido hacer. Amén. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente no han sido tocados y no han sido transformados por el poder de Jesús. Y Simón era uno de ellos. Simón andaba en la iglesia, había sido bautizado, pero cuando vio la oportunidad de ofrecer dinero, ofreció dinero diciendo: véndeme tu poder, para que cuando yo también imponga mis manos, ellos también reciban el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió aquí?
Aquí vemos la obra del don del discernimiento. Este don es tan importante como cualquiera de los otros 8 dones espirituales. Debemos desear ver este don en funcionamiento tanto como los otros. ¿Sabe por qué razón? Porque muchos creyentes nos engañan con su apariencia. Pero cuando alguien tiene el don de discernimiento, esa persona dice: esta persona verdaderamente no ha sido transformada por el poder de Dios. Hay algo en ellos que no deja ver la gloria de un verdadero Dios. Y necesitamos que nuestra iglesia se active ese don de discernimiento. Porque cuando Pedro y el apóstol, amén, Pablo vinieron y impusieron sus manos, ellos dijeron: que tu dinero perezca contigo, arrepiéntete de este gran mal. Y cuando Simón recibió la reprensión de los apóstoles, él dijo: oh Señor, tenga misericordia de mí, no permitas que nada de esto suceda. Esto me hace saber y entender que Simón por fin tuvo un encuentro con el verdadero Dios y dijo: esto no es un juego, esto es algo serio, y es que Dios es más poderoso que yo. Dios es el que me transforma, Dios es el que me cambia. Y Simón tuvo un encuentro con Dios y se arrepintió genuinamente en aquel momento. Simón se arrepintió genuinamente porque fue confrontado por la palabra de Dios. Pero sabe algo más, el eunuco etíope, amén, el ángel del Señor le dijo a Felipe, amén, que dejara el avivamiento en Samaria y fue al sur hacia Gaza, el cual es el desierto. Esto era una distancia de 128 kilómetros. Jerusalén estaba a 48 kilómetros más cerca. ¿Por qué no mandó el Señor a uno de los apóstoles? El eunuco volvía a Jerusalén. ¿Por qué no oyó el evangelio en Jerusalén? Amén, no tenemos las respuestas a estas preguntas, pero se demuestra la importancia de obedecer detalladamente lo que Dios manda sin hacer preguntas. Esto es lo que Felipe hizo de muy buena gana, más aún corrió y se acercó al carro del eunuco cuando el Espíritu le habló. Amén, Felipe, amén, dejó el avivamiento que estaba teniendo en Samaria para ir a predicarle a una sola persona. ¿Sabe? Que muchos pensamos que si no nos llaman a predicar, amén, a un lugar donde hay 100, donde hay 50 almas, entonces no vamos a predicarle. ¿Sabe? Felipe dijo: yo voy a obedecer a Dios. Sé que aquí en Samaria hay un tremendo avivamiento. Hay almas que se están bautizando, hay almas que están recibiendo el Espíritu Santo. Pero Jesús le dijo: ve y predícale a una sola alma. Al otro hubiera podido decir: no, Señor, no puedo dejar el avivamiento aquí en Samaria. ¿Qué va a pasar con Samaria si yo dejo este avivamiento? Pero Felipe dijo: no, si esto es de Dios, yo voy a ir a predicarle a este alma. No importa cuánto tenga que caminar, yo voy a ir al encuentro de esa sola alma. Vengo a decirle, iglesia, no importa si hay que dejar la iglesia para ir a predicar un alma, hay que ir. ¿Sabe por qué? Porque el avivamiento, amén, sea aleluya, del avivamiento se va a encargar Dios. Y no importa si yo me voy de la iglesia, el Señor colocará otro para que supla mi puesto, pero yo voy a ir a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas maravillosas de esa historia, en la selección de momentos oportunos, Felipe y el eunuco se encontraron en el cruce de dos caminos. Sin duda Felipe había viajado a pie mientras el eunuco viajaba en su carro. Felipe tuvo que viajar unos 128 kilómetros, mientras el eunuco
eunuco tuvo que viajar unos 80 kilómetros. Si Felipe hubiera llegado unos pocos minutos antes o después, no se habría efectuado esta conversión. Pero el eunuco era el tesorero de la reina de Candace, reina de los etíopes, era un alto funcionario del gobierno. El eunuco tenía conocimiento de leyes, el eunuco sabía, amén, las reglas, el eunuco sabía, amén, de cuentas, sabía contar dinero, sabía, amén, muchas cosas. Pero el eunuco no sabía quién era Jesús. El eunuco sabía leyes, sabía matemáticas, sabía sumar cuánto era 2 más 2. Mas Felipe simplemente sabía que Jesús era 1. Y Felipe sabía que 2 más 2 era 4. Mas no sabía que seguía más adelante. Pero el eunuco sabía y tenía más conocimiento. Pero el eunuco no sabía quién era Jesús. Mas Felipe, uno del común, uno que no había estudiado leyes ni matemáticas, sabía quién era Jesús. Aunque el etíope era gentil, no creemos que esta fue la ocasión en que el evangelio se dio a los gentiles, porque el etíope era prosélito de la religión judía. Había ido a Jerusalén para orar y ahora volvía tan vacío y necesitado espiritualmente como antes, porque era un funcionario importante del gobierno. Este era como uno de los cualquiera que iba simplemente el domingo a escuchar una palabra, pero estaba vacío espiritualmente. Por un oído escuchaba y por el otro se le olvidaba lo que había oído. Estaba vacío espiritualmente. Pero sin duda los principales oficiales le habían hospedado en Jerusalén. Aunque volvía vacío espiritualmente y aún no era salvo, había obtenido una cosa en Jerusalén. Había obtenido el rollo que contenía la profecía de Isaías. No regresaba con las manos vacías, porque volvía con la palabra de Dios. El eunuco había escuchado palabra de Dios, mas se le había olvidado. Pero no volvía con las manos vacías, traía un rollo. ¿Y sabe qué contenía ese rollo? Ese rollo contenía lo siguiente. Cuando Felipe se lo encontró al eunuco, en el verso 31 dice, y él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Verso 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco había estado vacío espiritualmente, pero volvía en su carruaje, amén, con un rollo en su mano que contenía la palabra de Dios. Muchos venimos el domingo a la iglesia y simplemente traemos, amén, aleluya, un vacío a nuestra vida. Y nos regresamos a casa con la palabra de Dios en nuestros sobacos. Y decimos que somos creyentes, pero dentro de nosotros hay un vacío.
Pero cuando el eunuco, amén, llevaba la palabra de Dios, necesitaba una revelación. Y Dios le envió a aquel que le revelara la palabra. Y este fue Felipe. Felipe vino y le reveló y le enseñó quién era, el nombre que estaba escrito en la palabra de Dios. Y le dijo: ese es Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario, el que muchos de los judíos le negó. Ese es Jesús, el que perdona pecados. Y el eunuco dijo: yo creo que Él es Jesús. Yo creo que es lo que yo necesitaba para ser salvo. Necesitaba que Dios me revelase su nombre. Y cuando le fue revelado el nombre, Felipe dijo al eunuco, dijo: amén, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquí se entiende que si no hubiera tenido fe en Jesús, habría sido algo que impidiera el bautismo del eunuco. Pero el eunuco dijo: sí, yo creo quién es Jesús. Yo creo quién es ese que Isaías profetizó. Yo creo en Jesús y yo quiero ser bautizado en ese nombre. Y cuando el eunuco respondió: sí creo, aleluya, Felipe le dijo: ok, vamos y sé bautizado en el nombre de Jesús. El eunuco fue bautizado y siguió gozoso su camino. La historia nos dice que él estableció una iglesia en Etiopía. Así vemos que por la obediencia de un hombre, una nación recibió el testimonio del evangelio. En todos los casos podemos encontrar que las personas recibían el Espíritu Santo. También se lee que hablaron en lenguas. La única excepción es el avivamiento en Samaria. Pero es muy evidente que Simón el mago vio y escuchó algo que le acusaban: el deseo de comprar el don. Los samaritanos ya habían sido bautizados en agua, ya habían tenido una demostración de gozo. Y había algo más que ocurrió cuando recibieron el Espíritu Santo, que era pues que habían recibido el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Simón el mago, Simón el que había dicho: véndeme, amén, ese don para que yo también lo tenga. Simón no había recibido el Espíritu Santo cuando le dijo: véndeme lo que tú tienes. Esto me deja saber que no solamente hay que creer, no solamente hay que bautizarse, también hay que ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces tendremos un encuentro genuino y reconoceremos que sin Él nada podremos hacer. Tendremos la revelación del nombre que es sobre todo nombre. Ya no seremos simplemente criaturas, sino que seremos hijos de Dios. Pero sabe que Felipe, amén, tenía unas hijas. En Hechos capítulo, amén, 21, verso 8. Y con esto cierro en esta mañana. Hechos capítulo 21, verso 8. Dice la Biblia de esta manera: el otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Termino con esto diciendo a la iglesia: fue una familia piadosa. Su disposición de predicar la palabra de Dios lo llevó a tener una familia que tuviera el mismo deseo de su padre: ganar almas y predicar el evangelio del reino. Las hijas de Felipe el evangelista, dice la Biblia que eran 4 doncellas que profetizaban la palabra de Dios, que
que hablaban de Dios, que hablaban de Jesús que tenía poder, hablaban de las maravillas de Jesús de Nazaret. Predicaban lo mismo que les había sembrado su padre Felipe. La esposa de Felipe también, yo me imagino que reunía a sus hijas y les decía: hijas, vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que nos dé palabra para hablarle a las almas. Yo me imagino que la familia de Felipe estaban unánimes juntas como un solo ministerio, predicando el reino del evangelio de Dios. ¿Sabe? Esto yo recuerdo que Felipe se recordaba del pasaje de Josué 24:15, cuando Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo me imagino que Felipe, cuando comenzó a evangelizar toda Samaria, él dijo: yo no solamente quiero ganar a otros, yo también quiero que mi familia gane a otros para el reino de los cielos. Yo también quiero que mi familia gane almas como yo he ganado almas, porque yo en mi casa serviremos a Dios. Debo motivar en esta mañana a esta iglesia a decirle: si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si no hacemos nuestra voluntad, si no nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, sino que tenemos una verdadera intimidad con Dios, una verdadera relación con el Todopoderoso, entonces entenderemos el plan de Dios y el Señor dirá: yo te estoy buscando a alguien del común para hacer algo extraordinario. Necesito a alguien del común dispuesto a predicar el reino de Dios a tiempo y fuera de tiempo. El Señor anda buscando una familia del común que diga: yo en mi casa serviremos al Señor. El Señor anda buscando a alguien del común para mostrar su poder, mostrar su gloria, mostrar el poder de su salvación. Pero alguien en esta mañana necesita colocarse en pie y decir: Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Estoy dispuesto a ganar a mi familia. Estoy dispuesto a que mi familia y yo te serviremos todos los días de nuestra vida. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, Señor. Yo y mi casa te vamos a servir. Alguien que pueda levantar un clamor en esta mañana. Alguien que pueda clamar al Señor por su familia. Alguien que pueda clamar al cielo en esta mañana. Que el Señor revele su nombre a nuestra familia. Que el Señor permita que yo y mi casa sirvamos al Dios Todopoderoso. Que donde quiera que vayamos estemos testificando de Jesús. Estemos hablando que Él sana, que estemos hablando que Él salva, que estemos hablando que toda rodilla en su nombre se dobla y que en su nombre hay perdón de pecados. Alguien que le aplauda en esta mañana, alguien que le alabe por un momento, alguien que salte su nombre en esta mañana, alguien